13 de agosto, jueves de la 19ª semana. Buenos días a todos. Hablar del perdón es siempre un tema picante. Perdonar siempre cuesta. Y sin querer escarbar, ni lastimar, ni recordar anécdotas del pasado, que todos podemos o seguramente las tenemos, no es lo mismo perdonar a quien me dijo tonto, al que no me convidó con un caramelo, al que no me saludó bien. Deseo hacer un contraste fuerte. No es lo mismo perdonar lo anterior que perdonar a alguien que le haya hecho un gran, pero gran daño físico, psicológico o moral a mi hijo o a mi sobrino o a mi cónyuge o a mi pareja, inclusive a mí mismo, que dejó secuelas, consecuencias, heridas profundas, hasta consecuencias que la medicina o la psicología tendrán que arreglar por mucho tiempo si es que logran repararlo. Sí, ya sé que es áspero pensar en estas cosas, pero el Evangelio de hoy, estamos en Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, en el momento en el cual Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a quien lo ofenda, incluso arriesga un número, ya que agrega, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? Jesús responde tajantemente, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. San Pedro aparece como magnánimo, ya que en esa época todavía tenía vigencia la ley del talión, que podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 24, y el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. ¿Qué es lo que dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, etc. Es decir, si me robabas un cordero, yo te la devolvía haciendo lo mismo. Si me matabas un hijo, yo te asesinaba el tuyo. Pero ante la aparente generosidad y benevolencia de Pedro, que propuso perdonar hasta 7 veces, Jesús lo corrige enseñándole que debía perdonar no 7, sino 70 veces 7. Y a continuación explica respecto del perdonar de Dios y el que nos debemos entre nosotros, entre las personas, y lo hace Jesús con una parábola. Dice que un rey le perdonó una deuda muy grande a otro señor, ya que este segundo le pidió clemencia. El segundo sale a la calle y se encuentra con un tercer señor que le debía a él muy poquito. Y en vez de perdonarlo cuando le pidió tiempo, lo tomó del cuello hasta ahogarlo y luego lo mandó a la cárcel. Con esta imagen, Jesús lo puso a Pedro y nos pone a nosotros frente a la realidad de lo que significa la misericordia de Dios, que para perdonarnos a nosotros nuestros pecados, hace morir a su Hijo Jesús en la cruz y así nos perdona hoy y nos libra de la condenación eterna y así se abren las puertas del cielo. Mientras que nosotros, entre las personas, no perdonamos, guardamos rencor, deseamos cosas malas a los demás que nos hicieron algo, decimos perdono pero no olvido, decimos esto no tiene perdón de Dios. Perdón significa gran don, implica dar gratuita y abundantemente. Dios ejerce el perdón por medio de la encarnación de su Hijo, el anuncio del reino y su muerte y resurrección. Es por esto que para un cristiano que conoce el amor infinito, paciente y misericordioso de Dios Padre, no cabe el no querer perdonar. Una cosa es que me cueste perdonar, otra muy distinta es no querer perdonar. Nadie va a insinuar que a ese ser humano que entró a mi casa a robar y mató a 5 de mi familia, a los 2 meses le voy a hacer un asado. Pero de corazón, Jesús dice de corazón, al que yerra, al que no sabe vivir, al que lastima a los demás, al que se lastima a sí mismo y joroba a toda la familia, al que orquesta y organiza modos de perjudicar a mucha gente o atentar contra la vida concebida o la vida de inocentes o de indefensos, al que se enriquece a costa de perjudicar a otros, en muchas ocasiones encima pobres. Decía que de corazón debemos no maldecir y desear el mal.
Muy por el contrario, un cristiano desea siempre el bien para el que hace el mal y le desea de corazón que encuentre a Dios, que descubra la verdad, que aprenda a vivir reconociendo el camino del bien y viviéndolo. Un filósofo del siglo XVIII toma de un dramaturgo del siglo III a.C. una expresión que es: el hombre es un lobo para el hombre, queriendo expresar que en el estado natural del hombre lo lleva siempre a una lucha continua contra su prójimo. Jesús inaugura el reino, inaugura algo distinto. Él le dice a sus seguidores y les da la gracia necesaria para que seamos hermanos solidarios. Pedro se hizo el generoso con los números. Jesús, al multiplicarle el número, le estaba diciendo que la medida del perdón no va por ese lado, sino por la intensidad del amor. El que perdona lo hace porque ama. Y en cristiano, amamos porque hemos descubierto el amor que Dios nos tiene y el que pone en nuestro corazón. Hoy, cristianos a los que debemos respetar. Recordemos a la gran Santa Teresa de Ávila, cuando su gran conversión, siendo ya monja de clausura, personas que se deshacen en lágrimas al contemplar al Cristo sufriente o yacente en la cruz. Si Dios nos concede la gracia de comprender el sacrificio del Dios amor, muriendo humillado, desnudo, calumniado, difamado, atravesado por clavos y con una corona de espinas, abandonado y traicionado por los suyos, para perdonarme a mí. Si el Espíritu Santo me concede descubrir en esa contemplación a Dios perdonando a toda la humanidad, de todos los pecados imaginables y posibles, por más espantosos que sean, ¿quién soy yo para no perdonar de corazón a quien me dañó, me hirió, me perjudicó, me ofendió, me agravió? El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, también a sus seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.